Terminando mi viaje de trabajo, acababa de regresar a casa cuando mi nieta corrió hacia mí, me tomó del brazo y susurró: «Abuela, no dejes que papá tome las pastillas que le da mamá». Me quedé helada y le pregunté: «¿Por qué dices eso?». Ella bajó la voz, temblorosa: «Mamá cambió las pastillas. Yo lo vi con mis propios ojos». Se me heló la sangre. Con manos temblorosas, llevé el frasco a la clínica. El doctor apenas lo miró. Su rostro palideció al instante. Alzó la vista con una expresión de alarma. «Esto no son vitaminas». Arrastré los pies al entrar a la casa, con las piernas pesadas como si llevaran plomo. Ya eran más de las 10 de la noche del jueves. El vuelo desde Monterrey se había retrasado varias horas, y después de 3 días seguidos de reuniones agotadoras, mi cuerpo estaba completamente rendido. A los 64 años, este tipo de viajes de trabajo ya no eran solo cansancio, sino una verdadera batalla contra mi propio cuerpo. Solo quería dejarme caer en el sillón de siempre y tomar un sorbo de té caliente. Pero esa noche, la casa no me recibió como de costumbre. La reja de hierro del jardín chirrió cuando la empujé. Arrastré la maleta por el patio, pero no sé por qué, sentí un silencio extraño envolviendo todo. A esta hora normalmente se escuchaba la televisión con el programa de comedia que le gustaba a Esteban, mi hijo, o las risas de Sofía, mi nieta, jugando con su papá. Pero hoy no se oía nada. Dejé la maleta en el suelo de la sala. Justo en ese momento, un pequeño clic sonó desde el pasillo. Aún no reaccionaba del todo cuando Sofía, mi nieta de apenas 8 años, salió corriendo de su cuarto. Siempre que llegaba, corría gritando: «¡Abuela!», y se lanzaba a mis brazos, pidiéndome que le contara sobre el viaje o que le mostrara los regalos que le traía. Pero esta vez no sonrió. Solo corrió hacia mí y me abrazó fuerte de las piernas. Me agaché para cargarla como siempre, pero Sofía levantó la cara antes. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, los ojos grandes y llenos de miedo. El corazón se me detuvo por un segundo. «Sofía, ¿qué te pasa, mi amor?», le pregunté, tratando de sonar suave. No respondió de inmediato. Me jaló la blusa, se estiró y se puso de puntitas para susurrarme al oído. Su voz temblaba, hablaba rápido. «Abuela, no dejes que papá tome más las pastillas que mamá le da». Me quedé paralizada. La mano con la que acariciaba su cabeza se detuvo en el aire. Por un momento pensé que había oído mal, o que era uno de esos juegos infantiles de Sofía. Pero sus ojos, la forma en que me apretaba la mano, no eran un juego. Me arrodillé para estar a su altura, intentando mantener la calma. «Sofía, ¿de qué hablas? ¿Qué pastillas?». Ella negó con fuerza. Sus 2 trencitas se movían de un lado a otro. Me apretó más fuerte, sus uñas clavándose en mi piel. Dolía. «Mamá cambió las pastillas. Yo la vi». Su voz era muy bajita, pero cada palabra era como un cuchillo en el pecho. Quise preguntarle más, entender mejor a qué se refería, pero justo en ese momento, una voz familiar llegó desde la cocina y cortó mis pensamientos. «¿Ya regresó, suegra?». Era Camila, mi nuera. Salió con una taza de té humeante en la mano. Como siempre, Camila sonreía, con esa expresión suave y respetuosa. «¿El viaje estuvo bien? Se ve muy cansada. Le preparé un té de manzanilla. ¿Quiere uno para que duerma mejor?». La miré, buscando alguna señal extraña en ese rostro perfecto, pero no había nada. Camila seguía siendo la misma que conocía desde hacía 6 años. Una mujer atenta, siempre pendiente de Esteban y Sofía. Volteé a ver a Sofía. 900. La niña dio un respingo al oír la voz de su madre, soltó mi ropa y retrocedió unos pasos. Sin decir nada, dio media vuelta y corrió a su cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Camila se encogió de hombros. La sonrisa en su cara era un poco forzada. «Últimamente se pone sensible por cualquier cosa. Seguro está molesta porque se fue mucho tiempo». Hablaba con tono tranquilo, pero yo no podía sacudirme el frío que comenzaba a extenderse por mi pecho. Lo que vi en Sofía no era un simple berrinche, era miedo. Camila me dio la taza de té. La tomé de forma automática. El calor de la cerámica se extendía por mi mano helada. Miré el té. Un suave aroma a manzanilla flotaba en el aire, pero no lo bebí. No porque sospechara que Camila había puesto algo ahí.
No estaba tan loca como para pensar eso de inmediato, sino porque mi mente seguía atrapada en la advertencia de Sofía. Le pregunté, tratando de sonar natural: ¿Dónde está Esteban, hija? Camila respondió enseguida sin vacilar: Últimamente ha estado muy estresado con el trabajo. Le di unas vitaminas y le dije que se fuera a dormir temprano. Esa frase se me clavó en la cabeza como una aguja afilada. Sonreí forzadamente, asentí como si nada fuera extraño. Pero dentro de mí empezaba a levantarse una inquietud inexplicable, como una corriente subterránea que crece en silencio. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Me senté en la mesa del comedor y observé. Camila entró a la cocina con ese mismo aire sereno, casi perfecto. Llevaba un suéter delgado, el cabello recogido en lo alto, y tarareaba una melodía alegre. Al verla preparar el desayuno, no pude evitar preguntarme: ¿cómo puede alguien esconder algo tan terrible detrás de una apariencia tan tranquila? Preparó huevos revueltos para Esteban. El olor a mantequilla llenó la cocina. Puso el plato en la mesa, junto a un vaso de jugo de naranja fresco y una pequeña pastilla blanca, solitaria al lado de la cuchara. Todo parecía tan normal como cualquier otra mañana en mi casa. Esteban, mi hijo, apareció justo después. Al verlo, sentí que el corazón se me apretaba. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, como si la vida se le estuviera escapando poco a poco. Bostezó largo. Se sentó con lentitud, agotado. «Mamá, ¿tan temprano te levantaste?», preguntó con voz ronca, acompañado de una débil sonrisa. Asentí y traté de devolverle la sonrisa, pero por dentro solo quería gritar, sacarlo de la mesa y preguntarle si de verdad estaba bien. Esteban comió unos bocados de huevo, tomó un sorbo de jugo y, sin dudarlo, agarró la pastilla, se la llevó a la boca y la tragó de un solo trago. Ese gesto, tan simple y cotidiano, me hizo sentir como si alguien me estuviera estrangulando. Camila estaba en la barra, lavando platos en silencio, pero sabía que nos observaba. Cuando Esteban terminó de tomarse la pastilla, ella se dio la vuelta y sonrió con dulzura. «Come más, no dejes nada», dijo con voz suave. Luego tomó el frasco de pastillas, un pequeño frasco de plástico blanco, y hizo algo que me heló la sangre. En lugar de guardarlo en el botiquín del baño, donde siempre hemos tenido las medicinas, fue a la cocina, arrastró un banquito y se subió. Con movimientos rápidos pero furtivos, puso el frasco sobre el gabinete más alto, escondido detrás de unas cajas de cereal viejas y polvorientas. Todo sucedió en menos de 10 segundos, pero fue como un cuchillo afilado que confirmaba que lo que Sofía me dijo no era una broma. Me quedé sentada, con la taza de café apretada en las manos, tratando de mantener la expresión serena. Pero en mi cabeza, 100 preguntas gritaban. ¿Por qué esconder ese frasco en un lugar tan inaccesible? Si de verdad eran vitaminas, ¿por qué no dejarlas en un lugar práctico, como cualquier otro medicamento? Y lo más inquietante, ¿por qué lo hacía con tanto sigilo, como si temiera que alguien la viera? Miré a Esteban, que seguía comiendo, sin darse cuenta de nada. Al ver a mi hijo, sentí una mezcla de dolor y desesperación. Él confiaba en Camila, la amaba, y tal vez jamás se imaginaría que esa mujer podría hacerle daño. Esa noche no pude pegar un ojo. Acostada en la cama, miraba fijamente la oscuridad, con el tic-tac del reloj marcando cada latido de mi corazón. Las palabras de Sofía, su mirada llena de miedo y los movimientos sospechosos de Camila daban vueltas en mi cabeza sin dejarme un solo segundo de paz. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Tenía que descubrir la verdad, por más aterradora que fuera. Esperé hasta que el reloj marcó las 2 de la mañana, cuando toda la casa estaba sumida en el silencio. La respiración tranquila de Esteban en la habitación de al lado, los suaves ronquidos de Sofía y el mutismo absoluto en el cuarto de Camila. Todo me recordaba que esta era mi única oportunidad. Me levanté de la cama, me puse la bata y bajé las escaleras de puntillas. Cada paso que daba era tan leve que parecía no tocar el suelo, pero mi corazón latía con fuerza
como si quisiera salirse del pecho. En la cocina, la tenue luz del farol de la calle se colaba por la ventana, dibujando sombras extrañas en la pared. Moví con cuidado el banquito, procurando no hacer ruido. De pie sobre él, me sentía como una ladrona en mi propia casa. Mis manos temblaban mientras las alzaba hasta la parte de arriba del gabinete, los dedos rozando una fina capa de polvo antes de encontrar un objeto cilíndrico de plástico. Lo agarré, lo saqué y casi dejé de respirar. Era un frasco de pastillas, un simple frasco blanco de plástico, sin nada especial. Pero lo que me llamó la atención de inmediato fue la etiqueta. No era la típica etiqueta profesional de un laboratorio, como las que tienen los frascos de vitaminas que yo conocía. En su lugar había un trozo de papel blanco mal pegado, con unas palabras escritas a mano con bolígrafo azul, suplemento energético. Giré la tapa y un olor químico, tenue pero penetrante, me llegó directo a la nariz. Era muy distinto al aroma dulce y suave de las vitaminas comunes. Vertí algunas cápsulas en la palma de mi mano. Eran cápsulas blancas, lisas, sin ninguna marca o letra grabada en la cubierta. Se veían raras, sospechosas, y no se parecían en nada a algo que un médico recetaría. La desconfianza en mí estalló como una llama. Con cuidado, tomé 3 pastillas. Las envolví en un pañuelo pequeño y las guardé en el bolsillo de la bata. Luego puse el frasco exactamente donde estaba. Regresé el banquito a su sitio y limpié cualquier rastro. Al volver a mi cuarto, me paré frente al espejo, mirando a esa mujer de 64 años, con canas en el pelo, ojos cansados pero llenos de determinación. Me dije a mí misma, Teresa, no puedes permitir que esto siga. Si algo anda mal, tienes que proteger a Esteban, tienes que proteger a Sofía. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad. Cuando Camila se preparaba para llevar a Sofía a la escuela, me acerqué a ella con voz tranquila pero calculadora. Camila, ¿qué suplemento está tomando Esteban últimamente? Lo he visto algo cansado y no sé si ese producto le está haciendo bien. Observé cada mínima reacción de ella, desde cómo se volteó hasta la sonrisa que apareció en sus labios. Camila no se mostró nerviosa. Sonrió y respondió enseguida. Ah, es un multivitamínico que pedí de Estados Unidos, mamá. Le ayuda a dormir mejor para que se recupere. Su respuesta fue fluida, demasiado perfecta, pero contrastaba totalmente con la etiqueta que decía suplemento energético. ¿Le ayuda a dormir o le da energía? Estaba mintiendo, y la seguridad en su voz me dio escalofríos. Asentí, fingiendo estar conforme, pero en mi interior supe que acababa de rozar un secreto oscuro. Al mediodía, cuando Camila fue al mercado, la casa quedó en silencio. Solo estábamos Sofía y yo. Llevé un juego de marcadores y hojas al salón y me senté junto a mi nieta. Ella estaba coloreando un girasol. Sus manitas se movían con cuidado. Esperé a que terminara su dibujo y entonces hablé con suavidad. Sofía, mi amor, ayer me hablaste del frasco de pastillas de tu papá. ¿Podrías contarme qué fue lo que viste? No le diré a nadie, te lo prometo. Sofía dejó de colorear. Alzó la mirada. Sus ojos grandes me miraban, inocentes, pero serios. Guardó silencio un momento, como si estuviera luchando consigo misma, y luego empezó a hablar bajito. La semana pasada fui a la cocina a tomar agua. Era muy tarde. Pensé que todos dormían. Vi a mamá en la barra de la cocina. Agarró el frasco de pastillas que el doctor le dio a papá. Tiró todas las pastillas viejas a la basura. Después sacó de su bolso una bolsita con muchas pastillas blancas parecidas y las metió todas en el frasco. Se detuvo. Los labios le temblaban. Tenía mucho miedo, pero no me atreví a decir nada. Me escondí detrás de la puerta y vi cómo mamá guardaba el frasco en la parte de arriba del armario. Escuché en silencio, sintiendo cómo la sangre se me congelaba. Sofía siguió hablando, aún más bajito. Desde ese día, cada vez que papá toma la medicina, se duerme. Duerme muchísimo, abuela. Lo llamo, pero ya no se despierta para jugar conmigo. Ya no me cuenta cuentos antes de dormir. Sus ojitos se llenaron de lágrimas,
y yo no pude contenerme más. La abracé fuerte, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba entre mis brazos. Lo siento mucho, Sofía. Haré todo lo posible para que tu papá esté bien, ¿sí? Susurré, aunque ni yo misma sabía qué podía hacer. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, salí de casa con una excusa perfecta. Le dije a Camila que iba a visitar a doña Rosa, una vieja amiga del grupo de oración de la iglesia que estaba internada por un problema del corazón. Camila asintió, sonrió con dulzura como siempre y hasta me recordó que llevara un abrigo porque hacía fresco. Le devolví el gesto, salí de la casa, pero por dentro sabía bien que no iba al hospital. Mi verdadero destino era la clínica privada del doctor Emilio Rivas, amigo de la familia desde que Esteban era un niño pequeño, el único en quien podía confiar en este momento. El camino hacia la clínica cruzaba una calle tranquila, flanqueada por altos eucaliptos cuyas hojas susurraban con el viento. Manejé con las manos apretadas al volante, tratando de mantener la mente clara, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el frasco sin etiqueta, olía el químico penetrante y recordaba la mirada asustada de Sofía. En mi bolso, un pañuelo de papel envolvía 3 pastillas como una pequeña bomba lista para estallar en cualquier momento. Había llamado a Emilio anoche, solo le dije que necesitaba verlo con urgencia, y su voz al teléfono, grave pero firme, me dio un poco de consuelo en medio del torbellino. La clínica de Emilio estaba oculta tras una pared cubierta de enredaderas. El letrero con su nombre casi escondido entre las ramas. Entré y el aire olía a desinfectante, mientras una suave música de piano sonaba desde las bocinas. Emilio me esperaba en su consultorio, la puerta de madera cerrada para garantizar privacidad. Apenas me vio, se levantó. Sus ojos, amables pero agudos, notaron enseguida que algo no andaba bien. «Teresa, no te ves nada bien», dijo con preocupación. Yo solo asentí, incapaz de pronunciar palabra, y me senté frente a su escritorio. Mis manos temblaban al sacar el paquete de pañuelos del bolso y colocarlo sobre la mesa. «Emilio, necesito que me ayude», dije, con la voz quebrada a pesar de que intentaba mantener la calma. Le conté todo, desde la advertencia temblorosa de Sofía, el comportamiento sospechoso de Camila al esconder el frasco, hasta el envase plástico blanco con una etiqueta escrita a mano muy extraña. Le hablé sobre Esteban, sobre cómo mi hijo se veía cada vez más pálido, más lento, como si la vida se le estuviera drenando día con día. Cada palabra que salía de mi boca era como una puñalada directa a mi propio corazón. Quería llorar, quería gritar, pero no podía. Tenía que ser fuerte, por Esteban, por Sofía. Emilio escuchaba sin interrumpirme, pero yo notaba cómo su rostro se volvía cada vez más serio. Cuando terminé de hablar, abrió con cuidado el paquete de pañuelos, usó una pinza pequeña para tomar una de las pastillas y la observó bajo la luz de la lámpara de escritorio. Era una pastilla blanca, lisa, sin ninguna marca, que se veía aún más sospechosa bajo esa luz fría. «Teresa, esto no es una vitamina», dijo, con voz grave y firme. «La enviaré al laboratorio de inmediato. Conozco a alguien allí. Se asegurará de darle prioridad al análisis. Tendremos el resultado pronto. Pero ahora, usted debe volver a casa y actuar como si nada hubiera pasado. No deje que ella sospeche». Asentí, pero por dentro sabía que eso era casi imposible. ¿Cómo podía mirar a los ojos de Camila, cenar con ella, hablar como si nada, cuando sospechaba que estaba haciendo algo tan terrible con mi hijo? Salí de la clínica con la sensación de que el mundo entero me caía encima. En el camino de regreso, detuve el auto al lado del camino. Me quedé sentada en silencio dentro del coche cerrado y dejé que las lágrimas cayeran. No lloraba por debilidad, sino por el dolor de una madre, por el miedo de perder al único hijo que tenía. Los 2 días que pasé esperando los resultados del análisis fueron los más largos de mi vida. Me obligué a actuar como una suegra normal. Cené con Camila, me reí cuando ella hablaba sobre su día, incluso la ayudé a doblar la ropa de Sofía. Pero cada sonrisa, cada palabra amable suya ahora me hacía estremecer. Observaba a Esteban con más atención, y cada vez que lo miraba, el corazón se me apretaba. Estaba cada vez más lento, más olvidadizo, y se quejaba seguido de dolor de cabeza. «Debe ser por el trabajo, mamá»,
me dijo con voz débil cuando le pregunté. Quería gritar que no era el trabajo, que eran esas pastillas que tomaba cada mañana las que lo estaban destruyendo, pero no podía. Aún no tenía pruebas, no tenía más que mi intuición y las palabras de Sofía. En la tarde del tercer día, mientras estaba sentada en el jardín arrancando pétalos de bugambilia para disimular mi ansiedad, mi teléfono vibró. Era Emilio. Me levanté de golpe y casi corrí hacia un rincón escondido detrás del seto de flores, donde nadie pudiera oírme. «Teresa, ya tengo el resultado», dijo Emilio con voz grave y firme. «Me temo que es una muy mala noticia. Esas pastillas contienen Zolpidem en dosis altas, un somnífero extremadamente potente. No son vitaminas. Tuve que apoyarme contra la pared de piedra para no caerme. La cabeza me daba vueltas». Emilio continuó. Su voz era como un cuchillo atravesándome el pecho. «Tomadas de forma continua y en esa dosis, pueden causar daño hepático y neurológico. Peor aún, si se combinan con otras sustancias o se toma una dosis demasiado alta, pueden provocar insuficiencia respiratoria, fallo cardíaco, incluso la muerte. Esto no fue un error, Teresa. Esto fue intencional». No recuerdo cómo colgué la llamada. El mundo a mi alrededor se vino abajo. Me quedé allí, en medio del jardín bañado por el sol, pero sentía como si estuviera hundiéndome en una oscuridad infinita. Camila, mi nuera, la mujer a quien Esteban amaba profundamente, a quien yo había considerado como una hija, estaba envenenando lentamente a su esposo. Al principio, todavía tenía la esperanza de que todo fuera un malentendido, que quizá ella había comprado el medicamento equivocado por accidente. Pero las palabras de Emilio borraron toda ilusión. Esto no fue un accidente. Esto era un plan. Volví a la casa, con el corazón hecho un nudo. No podía actuar aún. No podía enfrentar a Camila. Necesitaba más pruebas. Algo irrefutable. Pero, ¿cómo podía seguir viviendo en esta casa sabiendo que cada día que pasaba, mi hijo se estaba deteriorando? Esa noche no dormí. Como a la 1 de la madrugada, escuché un ruido suave en la planta baja. Algo dentro de mí me lo advirtió, así que abrí la puerta de mi habitación con cuidado. Salí descalza al balcón del segundo piso y miré hacia abajo. Un rayo de luz salía de la cocina. Contuve la respiración, bajé las escaleras con cautela y me escondí tras la pared del pasillo. A través de la rendija de la puerta entreabierta de la cocina, vi a Camila. Estaba sirviendo jugo de naranja del refrigerador en un vaso, el mismo jugo que Esteban tomaba cada mañana. Y entonces ocurrió lo peor. Camila no tomó una pastilla del frasco de suplementos energéticos. Sacó una pastilla blanca del bolsillo de su bata, la colocó sobre una pequeña tabla de picar y la trituró con la base de otro vaso hasta convertirla en un polvo fino. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la viera, y vertió todo el polvo en el jugo de naranja, mezclándolo hasta que se disolviera por completo. Sus movimientos eran hábiles, sigilosos, como si ya hubiera hecho esto decenas de veces. Retrocedí en silencio, con el corazón latiendo como un tambor. Todas mis sospechas acababan de confirmarse. Camila no solo estaba cambiando las pastillas del frasco, estaba echando veneno directamente en la bebida de mi hijo. Regresé a mi cuarto. Me senté en el borde de la cama con las manos temblorosas. Sabía que no podía enfrentar esto sola. Necesitaba ayuda. Antes de seguir contándoles, si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien a quien ames o déjame un comentario. Me encantaría leerte. Ahora, volvamos a la historia. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, llamé a Emilio. Mi voz temblaba, pero estaba decidida. Emilio, necesito a alguien de confianza para investigar esto. Ya no puedo hacerlo sola. No le hablé sobre el jugo de naranja, no porque no confiara en él, sino porque temía que, al decirlo en voz alta, esa verdad espantosa se volviera aún más real, irreversible. Emilio no preguntó mucho, solo respondió: Teresa, conozco a alguien, Víctor Rojas, el detective privado más discreto y eficaz de la ciudad. Te enviaré su número.
Minutos después, el mensaje de Emilio apareció en la pantalla, con un número de teléfono y una nota. Ten cuidado, Teresa. Miré los dígitos como si tuviera en las manos una llave que abría una puerta que no sabía si quería cruzar. Quedé de verme con Víctor en una cafetería pequeña, escondida en un callejón estrecho donde los transeúntes eran solo sombras apresuradas. Cuando llegué, Víctor ya estaba sentado en una esquina apartada, con una taza de café negro frente a él. Era un hombre de mediana edad, con un abrigo viejo, de apariencia tan común que fácilmente se podía olvidar. Pero sus ojos, agudos y atentos, me hicieron entender al instante que no era un hombre cualquiera. Me senté, puse sobre la mesa la copia del resultado de los análisis que me dio Emilio y comencé a contar. Le hablé de la advertencia de Sofía, del frasco sin etiqueta, del olor fuerte a químicos y del comportamiento furtivo de Camila en la cocina la noche anterior. Cada palabra que salía de mi boca era como una puñalada al alma, pero no me detuve. Necesitaba que él entendiera la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Víctor escuchaba atentamente, tomando notas con cuidado en una libreta pequeña, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé de contar, cerró la libreta y me miró directo a los ojos. Señora, esto no es un simple problema familiar. Si lo que usted dice es cierto, estamos ante un delito. Necesitamos pruebas directas. No podemos basarnos solo en palabras o resultados de laboratorio. Le propongo instalar cámaras de video y audio diminutas en la casa, especialmente en la cocina y la sala, donde ella suele actuar. Su propuesta me hizo sentir al mismo tiempo aliviada y asustada. Aliviada porque por fin tenía un plan concreto, pero asustada ante la idea de tener que espiar a mi nuera dentro de mi propia casa, como si fuera una desconocida, una enemiga. Acepté de inmediato, pero una pregunta me detuvo. ¿Cómo instalar las cámaras sin que Camila se diera cuenta? Ella siempre estaba en casa, siempre atenta, y no podía arriesgarme a que sospechara algo. Entonces pensé en Pilar, la empleada que llevaba más de 20 años con mi familia. Pilar no era solo una trabajadora, era parte de la familia. Quería a Esteban como a un hijo, lo había abrazado cuando se cayó de la bicicleta, lo había cuidado noches enteras cuando tenía fiebre alta. Si había alguien en este mundo en quien podía confiar ciegamente, era en Pilar. Esa noche, cuando Camila y Sofía ya dormían profundamente, fui a tocar la puerta del cuarto de Pilar. Ella la abrió, con los ojos aún adormilados, pero que se espabilaron en cuanto vio mi expresión. La llevé a mi estudio, cerré la puerta con llave y le conté toda la verdad, desde el susurro de Sofía hasta el jugo de naranja con droga. Pilar se quedó en silencio, con las manos entrelazadas, el rostro pasando de la sorpresa al horror y finalmente a la furia. ¿Ella se atrevió a hacerle eso al joven Esteban?, susurró con la voz temblando de rabia. Señora, dígame qué quiere que haga, lo haré. Tenemos que salvar al joven Esteban. La determinación de Pilar me dio fuerza. Le tomé la mano y le susurré. Pilar, necesito que me ayude a meter gente a la casa. Vamos a instalar las cámaras, pero nadie debe saberlo, ni siquiera Esteban. Al día siguiente, se me ocurrió un plan para sacar a Camila de la casa. Usé la excusa de querer agradecerle por cuidar de la familia mientras yo estuve de viaje, y le regalé un día completo de relajación en un spa de lujo. Camila, has hecho mucho. Deja que hoy yo cuide a Sofía. Anda, relájate. Ya te hice la reserva, le dije, tratando de sonar lo más natural posible. Camila sonrió, los ojos le brillaban. ¡Qué detallazo, suegra! Muchas gracias, respondió sin la menor sospecha. Al verla empacar tan alegremente, sentí una amargura que me subía por dentro. ¿Cómo podía estar tan tranquila mientras destruía la vida de mi hijo? En cuanto el auto de Camila cruzó la reja, el equipo de Víctor apareció, rápido y profesional como sombras. Traían cámaras diminutas, del tamaño de la punta de un palillo, y las instalaron en cuestión de minutos. Una quedó escondida en el reloj de pared de la cocina, otra en una maceta del salón y otra en el detector de humo del pasillo. Todo quedó listo en menos de una hora. Víctor me entregó un celular viejo, ya con una app segura para ver las imágenes y el sonido de las cámaras. Solo necesita ingresar esta contraseña.
Todo se guardará automáticamente en la nube, pero no deje que nadie vea este aparato, me advirtió con una mirada seria. 3 días después, obtuve lo que necesitaba. Estaba sentada en mi habitación, con la puerta bien cerrada, sosteniendo el teléfono con las manos temblorosas. En la pantalla se veía la imagen de la cámara de la cocina, donde Camila cocinaba, con audífonos inalámbricos puestos y hablando por teléfono. El audio de la cámara era nítido, aunque su voz apenas era un susurro. «Tú tranquilo», dijo ella, con un tono tan frío que daba escalofríos. «Él ya está muy debilitado, no sospecha nada, solo piensa que es por exceso de trabajo. Así es, las transferencias siguen como siempre, ya casi está». Contuve la respiración, sentí como si la sangre se me congelara en las venas. Camila hizo una pausa y luego continuó, con un tono lleno de desprecio. «No te preocupes, solo falta un poco más de tiempo. Cuando él se derrumbe, todo será nuestro». Al colgar, se dirigió al gabinete, sacó el frasco de pastillas y repitió la misma acción de siempre. Vertió unas cuantas pastillas blancas de una bolsita que tenía en el bolsillo del abrigo dentro del frasco. Todo el proceso, desde la llamada hasta el cambio de medicación, quedó registrado con claridad, sin que se escapara ni un solo detalle. Guardé el video de inmediato en un disco duro independiente y envié una copia a mi correo cifrado. La rabia me hervía por dentro, como si quisiera incendiarlo todo. Quise bajar corriendo a la cocina y enfrentarla en ese mismo instante, gritarle que ya sabía toda la verdad. Pero mi mente me dijo que debía mantener la calma. Ese video era una prueba irrefutable, pero en la llamada mencionó las transferencias. Había alguien más detrás de Camila, y esto era más grande de lo que imaginaba. Decidí esperar el informe completo de Víctor antes de usar mi carta más fuerte. 2 días después de tener el video, recibí un mensaje de Víctor. Solo una línea breve. «Ya tengo información clave. Nos vemos en el lugar de siempre, mañana a las 10». A la mañana siguiente usé como excusa que iría a comprar cosas para el jardín para poder salir de casa. Camila, como siempre, sonrió y dijo: «¿Quiere que la acompañe, suegra? Conozco una tienda de plantas cerca, tienen flores muy bonitas». Negué con la cabeza, tratando de mantener el rostro sereno. «No, gracias. Prefiero ir sola. Así voy más tranquila». Al ver su sonrisa perfecta, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo podía fingir tanta inocencia mientras llevaba a mi hijo directo al peligro? Salí de casa apretando con fuerza las llaves del auto, con el corazón pesado como si cargara el mundo entero. El café de siempre seguía escondido en aquel callejón, con el olor a café tostado mezclado con la música bolero del radio. Elegí un rincón apartado, donde la luz tenue de la lámpara colgante no alcanzaba a iluminar. Víctor ya me esperaba. Frente a él había una carpeta marrón y una taza de café fría. No saludó, solo asintió levemente, con una mirada aguda que parecía atravesarme. «Señora, la situación es mucho más complicada de lo que pensamos», dijo empujando la carpeta hacia mí. Su voz era tranquila, pero cada palabra me golpeaba como un martillo en la cabeza. Abrí la carpeta con las manos temblorosas. Dentro había una serie de estados de cuenta bancarios, con cifras marcadas en resaltador amarillo brillante. Vi transferencias grandes, $5,000, $7,000, incluso $10,000, enviadas puntualmente el día 15 de cada mes. El destinatario era una organización llamada Fondo de Apoyo a la Infancia Márquez. El nombre sonaba noble, humanitario, pero me heló la sangre. Víctor señaló esa línea. Márquez. Es el apellido de soltera de la madre de Camila, doña Ángela. Lo investigamos. Este fondo es una organización fantasma, registrada en una dirección inexistente, sin ninguna actividad benéfica pública. La única directora del fondo es doña Ángela. Mi cabeza daba vueltas. La llamada grabada por la cámara resonaba en mi mente. Las transferencias siguen siendo constantes. Ya casi está listo. Recordé la mirada furtiva de Camila, su tono frío cuando creía que nadie la escuchaba. Todas las piezas empezaban a encajar, frías y despiadadas. Esto no era un arrebato impulsivo de una esposa ambiciosa. Era una conspiración meticulosamente planeada y organizada entre Camila y su madre.
Estaban debilitando a Esteban, volviéndolo confuso, incapaz de manejar sus propias finanzas, mientras ellas drenaban su patrimonio poco a poco. Víctor siguió hablando, con voz firme y grave. El total transferido en los últimos 6 meses asciende a casi $50,000. Y parece que las transacciones siguen ocurriendo. Ese número me dejó helada. $50,000. Dinero de Esteban, fruto del sudor y esfuerzo de mi hijo, robado justo delante de sus narices, en esta misma casa. Miré el expediente. Los números bailaban frente a mis ojos como una acusación. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo permití que esto llegara tan lejos? Cerré el archivo, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino por una furia encendida. Pero esa rabia pronto fue reemplazada por una calma escalofriante. Me di cuenta de que ya no estaba enfrentando un problema familiar. Esto era un delito, y no podía permitir que mis emociones nublaran mi juicio. Miré a Víctor, con voz más firme que nunca. Siga vigilándolas. Registre todos los movimientos, todas las reuniones de Camila y su madre. Necesito saber quién está detrás de esa llamada. Víctor asintió y anotó algo en su libreta. Lo haré, señora, pero debe tener cuidado. Personas como ellas, cuando se sienten acorraladas, son capaces de cualquier cosa. Su advertencia me provocó un escalofrío, pero no permití que me detuviera. Le pagué en efectivo un honorario adicional y salí del café. Mientras conducía de regreso a casa, no lloré. Las lágrimas ya no servían de nada. En cambio, una idea comenzaba a tomar forma en mi mente. El primer paso, y el más importante, tenía que sacar a Esteban de esa casa, lejos del alcance de Camila, de inmediato. A la mañana siguiente, me senté en la mesa del comedor. Frente a toda la familia, fingí estar molesta, elevando un poco la voz. La empresa de fumigación llamó esta mañana. Detectaron signos graves de termitas en los cimientos de la casa. Tenemos que fumigar todo el lugar durante los próximos 3 días. Todos deben desalojar. Observé a cada uno, especialmente a Camila, para ver su reacción. Esteban seguía en su estado letárgico. Apenas asintió con cansancio, los ojos hundidos como si no tuviera fuerzas ni para preguntar. Camila, en cambio, alzó las cejas, claramente sorprendida. ¿Tan rápido, mamá? Yo no he notado nada. Su voz era suave, pero detecté un leve tono de tensión. Respondí de inmediato, con determinación, sin darle espacio a maniobras. Las termitas comen desde dentro. ¿Cómo ibas a notarlo? Lo primero es la seguridad. Dijeron que hay que hacerlo ya, no se puede posponer. Me giré hacia Camila, fingiendo compasión, pero por dentro solo quería gritarle en la cara. Mira, Camila, ¿por qué no te vas unos días a casa de tu mamá? La casa de la amiga de mamá en San Juan del Río es un poco pequeña. Apenas hay espacio para mamá, Esteban y Sofía. Esteban también necesita un lugar tranquilo para descansar. Recalqué la palabra tranquilo, como si me preocupara por la salud de mi hijo, pero en realidad solo quería que ella desapareciera de nuestras vidas, aunque fuera por un tiempo. Camila no se opuso, incluso pareció aliviada. Sí, mamá tiene razón. Esteban necesita descansar de verdad. Me voy a casa de mi mamá. Es más conveniente. Sonrió, una sonrisa dulce que ahora solo me daba escalofríos. Tal vez se alegraba de no tener que cuidar a un marido enfermo, o quizá pensaba que tendría más libertad para seguir con sus planes. Aceptó de inmediato, prometiendo empacar sus cosas ese mismo día. Al verla dar la espalda, sentí una mezcla de alivio y tensión. Mi plan iba por buen camino, pero sabía que cada paso siguiente debía ser tan cuidadoso como caminar sobre hielo delgado. Apenas Camila salió de la casa con una pequeña maleta, llamé a Emilio. Le conté brevemente el plan de llevar a Esteban y Sofía a San Juan del Río, y la verdad espantosa sobre las pastillas de Zolpidem. Teresa, hiciste lo correcto, dijo Emilio por teléfono, su voz firme pero llena de preocupación. Voy a ir personalmente a ver a Esteban. Llevaré el antídoto y algunas vitaminas para ayudar en la recuperación, pero tienes que mantenerlo en secreto, que Camila no se entere bajo ninguna circunstancia. Asentí con la cabeza, aunque él no podía verme, y sentí como si me quitara un peso de encima. Con Emilio a mi lado,
Sabía que no estaba sola. El viaje a San Juan del Río transcurrió en silencio. Esteban iba en el asiento del copiloto, dormido casi todo el camino, con la cabeza apoyada en la ventana. Al mirarlo, sentí un dolor agudo en el pecho. Los efectos de la pastilla para dormir de esta mañana aún seguían, haciéndolo parecer una sombra de sí mismo. Sofía iba en el asiento trasero, parecía más alegre, tarareaba una canción infantil y miraba por la ventana. «Abue, ¿allá hay jardín con flores?», preguntó con su vocecita clara. Sonreí, tratando de esconder el dolor que sentía por dentro. «Claro que sí, mi amor. Hay muchas flores bonitas». Al ver a Sofía me repetí: «Todo esto lo hago por ella, por Esteban, por esta familia». Isabel, mi amiga de la universidad, nos recibió en la entrada de una hermosa finca, aislada entre campos verdes. Ya le había avisado por una breve llamada y solo le dije lo necesario para que entendiera que era un asunto de vida o muerte. «Teresa, tranquila, mi casa es tu casa», dijo Isabel, abrazándome con fuerza. Su calidez casi me hizo llorar, pero me contuve. No podía permitirme ser débil, no todavía. Esa noche, Emilio llegó como habíamos acordado. Entró con un pequeño maletín, con una mirada seria pero suave. Esteban dormía profundamente en la sala, exhausto tras el viaje. Emilio lo examinó, revisó el pulso y la presión, luego se volvió hacia mí. «El estado de Esteban es delicado, pero aún no es tarde. Traje el antídoto». Me entregó un frasco pequeño, con solo unas cuantas pastillas verdes. «Dale una pastilla al día. El proceso de desintoxicación lo dejará cansado. Puede que esté irritable y le duela la cabeza los primeros días, pero después estará más despierto. No dejes que nadie más sepa de este frasco, ni siquiera Esteban, hasta que esté lo suficientemente lúcido». Asentí con la cabeza, apretando el frasco de pastillas como si fuera mi última esperanza. 2 días después, empecé a notar el cambio. Esteban ya no dormía todo el día, aunque seguía quejándose de dolores de cabeza y cansancio. Comenzó a hablar más, incluso me preguntó por el jardín de Isabel. Ver a mi hijo poco a poco más despierto me hizo sentir un rayo de luz entre tanta oscuridad, pero sabía que el camino por delante aún sería largo. Una tarde soleada, cuando el atardecer bañaba la finca con su luz dorada, invité a Esteban a sentarse conmigo en el columpio del jardín. Sofía estaba jugando dentro de la casa con Isabel. Su risa llegaba desde la ventana. Éramos solo él y yo, en un ambiente tranquilo pero cargado. Miré a Esteban, ya no tan pálido, pero con una tristeza inexplicable en los ojos. No empecé con reproches, solo le pregunté con suavidad: «Esteban, ¿de verdad te sientes bien? Dímelo con sinceridad, hijo». Esteban suspiró y se frotó los ojos, como si intentara borrar una pesadilla. «No lo sé, mamá. Me siento pesado, como si tuviera niebla en la cabeza. Tal vez es el estrés del trabajo». Su voz era débil, pero yo noté la desesperanza. Ya era momento. Respiré hondo, reuní todo mi valor y lo miré directo a los ojos. «Esteban, necesito contarte algo. Escúchame y no me interrumpas». Le conté todo, desde el susurro tembloroso de Sofía, el frasco sin etiqueta con olor fuerte a químicos, el resultado del análisis de Emilio que confirmaba Zolpidem en dosis altas, hasta el video donde Camila cambiaba las pastillas y la llamada sospechosa. Al final, le entregué el archivo con los movimientos bancarios que Víctor había preparado, cifras frías que dejaban en evidencia el plan para vaciarle sus bienes. Hablé despacio, con la voz temblorosa, no por miedo, sino por el dolor de destruir el mundo en el que mi hijo había creído. Esteban no se movía. Su rostro pasó de confundido a incrédulo, y luego a puro terror a medida que le mostraba cada prueba. Cuando vio los estados de cuenta, sus hombros se desplomaron, como si el mundo se le viniera encima. Guardó silencio mucho tiempo, tanto que pensé que no volvería a hablar. Por fin, dijo con voz ronca y llena de amargura: «Lo del dinero, ya lo sabía». Me quedé helada, como si me hubieran abofeteado. Esteban bajó la cabeza y continuó, con la voz quebrada: «Hace unos meses noté movimientos extraños en la cuenta.
Le pregunté a Camila y me dijo que era una inversión secreta para sorprender a la familia, un fondo de ahorro para Sofía. Dudé, pero decidí callar. Levantó la mirada, con los ojos rojos y llenos de dolor. No quería que Sofía creciera sin su mamá. Pensé que era solo codicia, pensé que podía hablarlo, solucionarlo. No quería romper esta familia. Y luego rompió en llanto. Su voz se desbordó. Pero nunca imaginé que ella quisiera matarme, mamá. Lo abracé, a mi pobre hijo, sintiendo su cuerpo temblar en mis brazos. Ahora, la niebla en su mente se había desvanecido, dejando solo la verdad desnuda y cruel. Le acaricié el cabello y le susurré: «Estoy aquí, Esteban. No dejaré que nadie te haga daño nunca más». Una semana después de llevar a Esteban y Sofía a San Juan del Río, una vez que me aseguré de que él ya estaba más lúcido y estable, supe que no podía permitir que Camila y su madre siguieran escondidas. Necesitaba enfrentarlas, ponerle fin a esta pesadilla. Sentada junto a la ventana, levanté el teléfono y llamé a Camila. Del otro lado de la línea, su voz sonó, dulce y falsa como siempre. «Mamá, estoy muy preocupada. ¿Cómo están usted y Esteban? ¿Por qué no contesta el teléfono?». La preocupación en su tono me daban ganas de gritar, pero me contuve. Respiré hondo, con voz fría y firme. «Camila, necesito hablar contigo. Ven a la finca en San Juan del Río mañana a las 3 de la tarde. Trae a tu madre también. Esto no es una invitación». El breve silencio al otro lado del teléfono me confirmó que lo había entendido. Finalmente, solo respondió en voz baja: «Sí, señora», y colgó. Dejé el teléfono, con las manos temblando, no de miedo, sino por la rabia que ardía en mi interior. A las 3 en punto de la tarde siguiente, estaba sentada en la sala de la finca, con una taza de té de manzanilla sobre la mesa frente a mí, pero no la había tocado. El aroma suave de la manzanilla flotaba en el aire, aunque no lograba calmar mi mente. Pilar estaba de pie en un rincón, en silencio como una sombra, con la mirada firme. Le pedí que se quedara como testigo, no solo porque confío en ella, sino porque necesitaba que alguien más presenciara este momento, para que nadie pudiera tergiversar la verdad. El sonido de un auto deteniéndose frente al portón hizo que mi corazón se acelerara. Ya habían llegado. Camila y su madre, Ángela, entraron. Las dos vestidas impecablemente, con ropa de diseñador y maquillaje impecable, como si fueran a una fiesta y no a enfrentar una batalla. Ángela me lanzó una mirada despectiva, con los labios apretados, mientras Camila intentaba sonreír, pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos fríos. «¿Por qué nos llamó, mamá? ¿Pasó algo grave?», preguntó Camila, sentándose en el sillón frente a mí, con un tono suave, pero detecté la tensión oculta en su voz. No respondí de inmediato. Miré directo a los ojos de Ángela, con una voz tranquila pero cortante. «Señora Ángela, ¿cómo va últimamente su Fundación de Apoyo a la Infancia Márquez?». Mi pregunta fue como una piedra lanzada a un lago en calma. La sonrisa en el rostro de Camila se congeló. Sus manos se entrelazaron con fuerza. El rostro de Ángela cambió de color, pero rápidamente recuperó su actitud altiva. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, con un tono agudo, como si se sintiera ofendida. No respondí. En cambio, coloqué tranquilamente un estado de cuenta bancario sobre la mesa y lo empujé hacia ellas. «Solo tengo curiosidad por estas donaciones regulares que salen de la cuenta de mi hijo». Los números en el estado de cuenta eran claros: 5.000, 7.000, 10.000 dólares, como una acusación imposible de refutar. Camila bajó la cabeza, evitando mi mirada, mientras Ángela exhaló fuerte, tratando de mantener la compostura. Luego continué, colocando mi celular sobre la mesa y reproduciendo un video de la cámara en la cocina. No activé el sonido. Solo dejé que las imágenes silenciosas mostraran a Camila cambiando pastillas y hablando por teléfono a escondidas. El rostro de Camila se puso pálido como una hoja. Sus labios temblaban. Ángela soltó un suspiro, con la mirada inquieta, como buscando una salida. «Yo lo sé todo», dije, con voz serena, pero cada palabra pesaba como plomo. «Sé del Solpide en dosis altas. Sé del plan de desviar dinero a través de su fundación falsa, señora Ángela. Sé que querían debilitar a mi hijo, incluso matarlo poco a poco, para quedarse con sus bienes».
Cada palabra que decía era como una cuchillada, no solo para herirlas, sino para arrancarles la máscara que llevaban tanto tiempo usando. Ángela fue la primera en hablar, su voz chillona llena de furia. «Esto es absurdo, está calumniando. Mi hija solo cuida de su esposo». La miré directo a los ojos, sin titubear. «¿Cuidar con Zolpidem?», le respondí, dejando que por primera vez la rabia se notara en mi voz. «El resultado del forense no miente, señora Ángela, y este video tampoco». Señalé la pantalla, donde se veía claramente a Camila disolviendo el polvo del medicamento en un vaso de jugo de naranja. La imagen avanzando en cámara lenta, revelando cada detalle. Al ver que no había forma de negarlo, Camila empezó a llorar. Las lágrimas le corrían por el maquillaje impecable, pero a mí no me conmovió en lo absoluto. «Mamá, perdón, me manipularon, no fue mi intención», sollozaba ella, con la voz temblorosa como una actriz en plena función. Pero yo sabía que todo era teatro. La había visto en el video, con esa frialdad tan suya, había escuchado su tono despreciativo al hablar de Esteban. No respondí, solo endurecí la voz. «No sigas actuando, Camila. No las llamé aquí para escuchar disculpas». Me puse de pie y las miré desde arriba. «Les estoy dando una salida, por Sofía, porque no quiero que mi nieta vea cómo se llevan a su madre y su abuela esposadas. Les doy una oportunidad. Vayan a la comisaría y confiesen todo. Una confesión puede ser tomada en cuenta como atenuante». Me detuve, dejando que mis palabras calaran hondo. Tienen 48 horas para decidir. Después de eso, todas estas pruebas, junto con mi testimonio y el de Esteban, estarán sobre el escritorio del fiscal. Ángela tomó a Camila del brazo para levantarla, la cara roja de ira. No dijo nada, solo me lanzó una mirada que quemaba, como si quisiera prenderme fuego con los ojos. Camila seguía llorando, pero noté que ya no tenía esa mirada inocente. Eran los ojos de alguien que está calculando. Las dos se marcharon a toda prisa, el sonido de sus tacones resonando en el suelo de madera, mezclado con el portazo que cerró la escena. Después de ese encuentro en la finca, esperé una señal, una llamada, alguna confesión de Camila o su madre. Pero no hubo nada. En su lugar, el infierno cayó sobre mi familia, más rápido y más cruel de lo que jamás imaginé. Una mañana, unos días después, estaba sentada en la sala de San Juan del Río, leyendo el periódico en silencio, pero el timbre del portón sonó con fuerza, rompiendo la calma. Pilar entró corriendo, con el rostro pálido, la voz alterada. «Señora, hay muchos reporteros y camiones de noticias en la entrada. Están gritando su nombre». No tuve tiempo de reaccionar cuando mi teléfono vibró, un número desconocido. Contesté, y una voz de mujer irrumpió, sin dejarme meter palabra. «Señora Teresa, ¿es cierto que amenazó y obligó a su nuera, la señora Camila, a confesar un robo de bienes? Tenemos un video que lo demuestra». Me quedé helada, sintiendo la sangre congelarse en mis venas. «¿Qué video? ¿De qué están hablando?», balbuceé, pero la persona ya había colgado, dejándome sola con la tormenta que se avecinaba. Minutos después, mi abogado, el señor Ricardo, me llamó. Su voz era urgente. «Teresa, pon el canal de noticias número 5 ahora mismo. Camila acaba de publicar un video en internet y se está difundiendo como pólvora». Mis manos temblaban al encender la televisión, el corazón golpeándome el pecho como si fuera a estallar. En la pantalla aparecía el rostro lleno de lágrimas de Camila en una entrevista exclusiva. Se veía frágil, sufrida, la voz entrecortada mientras hablaba de la vida infernal junto a la familia de su esposo. Luego, transmitieron un video, una grabación de nuestra reunión en la finca, pero tomada desde otro ángulo, probablemente desde un botón o una pluma espía. El video fue editado de forma despiadada. Solo dejaron mis palabras. Lo sé todo. Todas estas pruebas estarán sobre el escritorio del fiscal y la imagen mía levantándome con determinación, como si fuera una mujer poderosa dando órdenes. Cortaron por completo la parte en la que mostré los estados de cuenta bancarios, la parte donde enseñé el video de Camila cambiando las pastillas. En su lugar, insertaron escenas de Camila llorando desconsolada, abrazando a su madre, como si ella fuera la víctima de una conspiración cruel.
Todo el video contaba una historia completamente diferente. Una suegra poderosa, autoritaria, usando artimañas para intimidar y echar de la casa a su pobre nuera. La noticia se esparció como fuego. En cuestión de horas, las redes sociales explotaron con comentarios atacándome. Los titulares eran escandalosos. Tragedia en familia de magnates. Suegra obliga a nuera a confesar para quedarse con la custodia del nieto. La esposa indefensa y la conspiración de la familia política. Pintaron el cuadro de una esposa joven, oprimida por la familia adinerada de su esposo. Y yo, que solo trataba de proteger a mi hijo, me convertí de repente en la villana ante los ojos del público. Sentada frente al televisor, viendo cómo las calumnias llenaban la pantalla, sentí como si alguien me abofeteara. No por el dolor, sino por la tremenda injusticia. Esteban entró a la habitación, con el rostro pálido al ver las noticias. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué están diciendo de ti?», preguntó con voz temblorosa. Le tomé la mano, tratando de mantener la calma. «Esteban, no te preocupes. Ellos no conocen la verdad, pero yo me voy a encargar de que la sepan». Aunque por dentro no estaba segura de poder lograrlo. La rabia ardía dentro de mí, ahogando cualquier duda. No podía dejar que Camila ganara. No podía permitir que ella me convirtiera en la mala, cuando en realidad fue ella quien envenenó a mi hijo. Fui con Ricardo a la estación de policía de inmediato y presenté una denuncia formal por envenenamiento y fraude para quedarse con los bienes. En la sala de interrogatorios relaté todo, desde la advertencia de Sofía hasta el video del cambio de pastillas. Pero cuando el oficial pidió pruebas, Ricardo me aconsejó entregar solo una parte: los estados de cuenta bancarios y los resultados del examen de Zolpidem, guardando nuestras cartas más fuertes, como el video de la cámara de seguridad, para el juicio. El oficial, un hombre de mediana edad con mirada escéptica, leyó la denuncia y luego se recostó en su silla. «Señora, lo lamento, pero por ahora su caso no tiene fundamentos suficientes para iniciar un proceso penal. Usted dice que ella cambió las pastillas, pero no hay pruebas directas de que haya colocado una sustancia tóxica. El video que tiene solo muestra que ella guardó un frasco. En cuanto al dinero, podría tratarse de una transacción consensuada entre esposos. Mientras tanto, la señorita Camila tiene un video donde usted parece estar amenazándola. No podemos actuar únicamente con base en su testimonio». Mi denuncia fue rechazada por falta de fundamentos claros. Salí de la estación de policía sintiendo que el mundo entero estaba en mi contra. De regreso, Ricardo trató de consolarme. «Teresa, no te rindas. No han iniciado un proceso, pero aún tenemos pruebas. Vamos a llevar esto ante el juez». Pero sus palabras no calmaron la furia que hervía dentro de mí. Yo le di a Camila una oportunidad para confesar, pero ella eligió contraatacar. Y lo hizo con más fuerza de la que imaginé. Esa noche me senté en la oscuridad de la casa en San Juan del Río, con la televisión encendida. Camila y Ángela aparecieron en un programa de entrevistas nocturno. Camila se veía débil, lastimera, contando su vida infernal con la familia política, hablando de cómo yo la amenacé y la calumnié. Ángela, en el papel de madre indignada, exigía justicia para su hija, incluso haciendo un llamado al público para que se pusiera de su lado. Actuaban tan bien que lograron convertirme en un monstruo ante millones de personas. Apagué la televisión, no podía soportarlo más. Miré por la ventana, donde la luna pálida iluminaba el jardín, y apreté los puños, las uñas clavándose en la piel. Mi paciencia se había agotado. Ya había intentado resolver todo con calma, por Sofía, porque no quería que la niña perdiera a su madre. Pero Camila eligió este camino, y no voy a dejar que gane. El juego pacífico se acabó. Es hora de empezar la guerra. Tomé el teléfono, llamé a Ricardo, con la voz más firme que nunca. «Ya no vamos a esperar. Prepara todo. Es momento de soltar todas las pruebas reales». La voz de Ricardo, mi abogado, sonó sin una pizca de duda. «Señora Teresa, vi el programa. Perfecto. Que sigan revolcándose en la ilusión de la opinión pública. Todo lo que necesitamos ya está en su lugar». Me citó en su oficina a primera hora del día siguiente, y yo sabía que había llegado el momento de lanzar el golpe decisivo. A la mañana siguiente, conduje hasta la oficina de Ricardo.
el corazón latiendo con fuerza, pero la mente más clara que nunca. Al entrar, vi sobre su escritorio un expediente grueso, ordenado como si fuera un arsenal listo para atacar. Ricardo me miró, con una expresión aguda pero cálida. Esta es nuestra arma, Teresa, no una parte, sino todo. Abrió el expediente, hojeando cada página, explicando con precisión, como un estratega antes de entrar en batalla. Primero estaba el video original de la cámara en la cocina, sin un solo segundo editado. El audio había sido limpiado por un experto, y la voz de Camila sonaba helada e irrefutable. Ya está mucho más débil, las transferencias siguen llegando. Cuando se derrumbe, todo será nuestro. Cada palabra era como un cuchillo en mi pecho, pero al mismo tiempo una bala para devolver el golpe. Luego venía el expediente médico de Emilio, con un informe pericial que confirmaba zolpidem en altas dosis dentro de las pastillas, junto con una declaración detallada sobre el deterioro de Esteban y su recuperación milagrosa tras dejar de tomar las vitaminas de su esposa. Ricardo pasó al informe financiero, fruto del trabajo de Víctor tras días de investigación. El informe destapaba que el Fondo de Apoyo Infantil Márquez era una empresa fantasma, con un esquema de flujo de dinero que mostraba decenas de miles de dólares saliendo de la cuenta de Esteban directo a la cuenta personal de Ángela. Pero lo que me dejó sin aliento fue el siguiente hallazgo. Víctor había descubierto quién estaba detrás de la llamada de Camila. Su nombre era Julián, un entrenador personal y amante secreto de ella. Había incluso fotos de los dos encontrándose a escondidas en un hotel de las afueras, con miradas llenas de complicidad. Finalmente, Ricardo sacó una declaración notariada de Esteban, ya completamente lúcido. Narraba con detalle su deterioro físico y emocional, junto con una confesión dolorosa. Sabía que su esposa transfería dinero, pero guardó silencio para proteger a Sofía. El testimonio directo de una víctima con un peso devastador. «No vamos a volver a la comisaría», dijo Ricardo, con voz firme. Rechazaron su solicitud por falta de pruebas directas. Esta vez iremos directo a la oficina del fiscal. Y tengo otro plan para los medios. Me habló de Elena Vargas, una periodista de investigación muy reconocida por su integridad y por no temerle a los enfrentamientos. Elena no trabaja por dinero ni por fama, ella trabaja por la verdad. Si logramos convencerla, todo el país estará de su lado. Al día siguiente, Ricardo y yo nos reunimos con Elena en una sala privada de su oficina. Elena era una mujer de mediana edad, con el cabello corto teñido de gris y negro, una mirada aguda, pero no fría. Le conté toda la historia, desde el susurro de Sofía hasta el video del cambio de medicamentos, desde el estado de cuenta bancario hasta la traición de Camila. Ricardo complementó con pruebas. Cada página de archivo fue colocada frente a Elena. Ella vio el video, leyó los informes y sus ojos se abrían cada vez más por el asombro. No grabó nada, no tomó fotos, solo escuchaba y tomaba notas. Cuando terminé de hablar, me miró, con voz grave pero segura. «Señora, esto no es un asunto familiar, esto es un crimen. Le voy a conseguir la justicia que usted merece». Solo 24 horas después, un reportaje de investigación exclusivo con el título «La verdad detrás de las vitaminas, un plan de envenenamiento y estafa organizada», fue publicado en la portada del periódico más grande del país. El artículo no solo relataba mi versión, sino que también citaba partes clave del informe pericial, la grabación de una llamada de Camila e incluso fotos de ella con Julián. Fue como una bomba en la opinión pública, destrozando la máscara de Camila y Ángela. Al mismo tiempo, la oficina del fiscal anunció formalmente que aceptaba el caso y emitió una orden urgente para citar a Camila y Ángela. La policía reabrió la investigación con una actitud totalmente distinta, sin el escepticismo de antes. Los medios cambiaron de rumbo más rápido que una tormenta. Los noticieros que ayer llamaban a Camila la esposa sufrida, hoy enviaban reporteros a rodear la casa de su madre, exigiendo respuestas. Yo estaba sentada en la sala, encendí el televisor y vi la escena. Camila estaba rodeada por una multitud de periodistas mientras intentaba subir al coche. Ya no se veía frágil ni inocente. Su rostro estaba pálido, descompuesto, el cabello desordenado. Gritaba: «¡Quítense! ¡Todo es mentira! ¡Calumnias!». Pero su voz se quebraba y nadie le creía.
En ese momento supe que estaba completamente derrotada. Apagué el televisor, sintiendo como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Se fijó la fecha del juicio final y rápidamente se convirtió en el centro de atención nacional. El día de la audiencia, entré a la sala con la cabeza en alto. Camila y Ángela estaban sentadas en el banquillo de los acusados, ambas vestidas con sencillez, muy distinto al lujo con el que me recibieron en la hacienda. Camila mantenía la cabeza agachada, evitando las miradas, mientras que Ángela seguía con el rostro rígido, aunque vi sus manos temblar al aferrarse al borde del asiento. Cuando inició el juicio, el fiscal presentó todas las pruebas que habíamos reunido. El video original de la cámara de la cocina se proyectó en una pantalla grande. La sala quedó en silencio absoluto cuando se escuchó la voz fría de Camila. Él ya está mucho más débil. Cuando se desplome, todo será nuestro. Miré a Camila, la vi apretar los labios, el rostro blanco como una hoja. Ángela bajó la cabeza, sin atreverse a levantarla. Luego subió al estrado un experto financiero, quien expuso cada transacción del Fondo Márquez, mostrando cómo decenas de miles de dólares salieron de la cuenta de Esteban para ir a parar a los bolsillos de Ángela y del amante de Camila, Julián. Cada cifra era como un martillazo, rompiendo por completo el disfraz que llevaban. Esteban era el último testigo. Al ver a mi hijo de pie frente al tribunal, con su traje impecable, luciendo saludable y firme, sentí una mezcla de orgullo y dolor. Contó todo, desde los días en que su cuerpo estaba agotado, su mente nublada, hasta el momento en que abrí sus ojos ante la traición de Camila. Su voz era tranquila, pero yo podía oír el dolor en cada palabra. Yo la amaba, dijo, mirando en dirección a Camila, aunque sin mirarla directamente. Creía que ella también me amaba, que amaba a nuestra hija, pero eligió el dinero y el engaño en lugar de la familia. Sus palabras tocaron a todos, desde el juez hasta los presentes en la sala. Vi a algunos secarse las lágrimas, y yo misma tuve que contenerme para no llorar. El veredicto no fue una sorpresa. Después de 3 días de juicio, el juez dictó sentencia. Camila recibió 15 años de prisión por causar lesiones graves intencionalmente y por fraude. Ángela fue condenada a 7 años como cómplice. Julián, el amante de Camila, también fue procesado y sentenciado a 5 años por participar en la conspiración. Cuando el mazo del juez resonó, no sentí euforia, solo sentí un alivio inmenso, como si una piedra gigante se hubiera levantado de mi pecho. La justicia se había hecho, pero el precio fueron cicatrices que nunca sanarán en el corazón de mi familia. Inmediatamente después del juicio, Esteban solicitó el divorcio. Con pruebas irrefutables, el tribunal lo aprobó rápidamente, y Esteban obtuvo fácilmente la custodia total de Sofía. Lo primero que hicimos fue vender la mansión. Antes fue un hogar, ahora solo un recuerdo doloroso. No quería que Sofía creciera entre pasillos con olor a somníferos, ni que Esteban enfrentara fantasmas todos los días. Nos mudamos a una casa nueva en las afueras, más pequeña pero acogedora, con un jardín bañado por el sol y cerca de un gran parque. Fue un nuevo comienzo, una oportunidad para sanar. Sofía, mi pequeña guerrera, empezó a recuperar su sonrisa. Ya no preguntaba por su madre, como si hubiera entendido, a su manera infantil, que hay puertas que deben cerrarse para que otras más luminosas se abran. Una tarde, mientras Esteban y yo estábamos sentados en la banca del jardín, viendo a Sofía dibujar bajo los árboles, la niña corrió hacia mí, me abrazó y me mostró su nueva pintura. En el dibujo aparecían 3 personas dándose la mano, la abuela, el papá y Sofía, todos sonriendo. Señaló al dibujo de su papá y dijo con voz clara: «Papá se ríe más ahora, ¿verdad, abuela?». Miré a Esteban, vi una leve sonrisa en su rostro y asentí. «Sí, mi amor», lo vi. Sus palabras fueron como medicina, aliviando las heridas en mi alma. Supe entonces que habíamos hecho lo correcto. Unas semanas después, un canal de noticias local me invitó a una entrevista. No querían revolver la tragedia, sino que yo hablara sobre el camino hacia la justicia, sobre la fuerza de una madre, de una abuela. Acepté no por fama, sino porque quería que mi historia inspirara a otros. En el estudio frente a las cámaras no sentí nervios. Conté mi historia, no como una suegra amargada ni una víctima sufrida,
sino como una abuela, una madre que hizo todo para proteger a su familia. A veces, lo más aterrador no viene de afuera, dije, mirando directo al lente, sino de quienes más confiamos. Pero nunca dejes que el miedo te calle. Cree en tu intuición y lucha por la verdad, porque después de la tormenta, la calma siempre vuelve. Cuando se apagaron las luces del set, salí afuera y respiré hondo el aire fresco de la noche. El olor del pasto recién cortado, el canto de los pájaros en alguna rama. Todo parecía recordarme que la batalla había terminado. Pensé en Esteban, que ahora ya volvió a trabajar, y en cómo su sonrisa aparece cada vez más seguido. Pensé en Sofía, esa niña que está creciendo rodeada del amor de su papá y de su abuela, sin la sombra de las mentiras. La batalla dejó cicatrices, sí, pero también me enseñó que, por más oscuro que sea el camino, la luz de la verdad y del amor familiar siempre es más fuerte. Si estás sufriendo en silencio, si estás herida y no sabes por dónde empezar para recuperar la justicia, entonces esta historia de venganza es para ti. Yo conté todo mi recorrido no para alimentar el odio, sino para hablarle a quienes se sienten atrapadas. Tú no estás loca y tampoco estás sola. Si algo dentro de ti dice que hay algo que no encaja, si tu intuición te grita que algo anda muy mal, escúchala. No dejes que las sonrisas falsas ni las palabras dulces te cieguen. La verdad a veces duele mucho, pero es mejor enfrentarla que vivir engañada. Tienes derecho a actuar, a proteger a los tuyos, aunque el mundo no te crea. Tu corazón es la prueba más fuerte. Yo salí de esa oscuridad y tú también puedes. No te quedes callada. Alza la voz. Alá, porque a veces tu voz puede ser el primer paso hacia la justicia. Los nombres y lugares de esta historia han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en su propia casa? A veces me lo pregunto de verdad. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz o tendrías el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia para que podamos seguir mejorando nuestro contenido. Que Dios siempre te bendiga, y estoy segura de que la valentía nos lleva a días mejores. Ahora, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas.